Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de álgebra y geometría analítica. En esta ocasión comprenderemos el uso de los números complejos. Para empezar, analicemos esta definición. Un número complejo es una expresión de la forma a más bi, donde a y b son números reales e i al cuadrado es igual a menos 1. La parte real de este número complejo es a y su parte imaginaria es b. Dos números complejos son iguales si y solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Analicemos el siguiente ejemplo de números complejos. Comencemos con 3 más 4i. 3 más 4i tiene una parte real que sería 3 y una parte imaginaria que sería 4. El siguiente número complejo es 1 medio menos 2 tercios de i. Su parte real sería 1 medio y su parte imaginaria menos 2 tercios. El siguiente número complejo es 6i, donde la parte real es 0 y la parte imaginaria es 6. Aquí la parte real lo pudiéramos escribir como 6 más i más 0. Es decir, el 0 está aquí, justo en la parte real. El siguiente número complejo es menos 7. La parte real es menos 7, pero su parte imaginaria es 0, la cual podemos escribir como más 0i. Estos son algunos ejemplos de números complejos y sus expresiones, como ustedes pueden ver, es de la forma a más bi, ¿verdad? Donde hemos identificado parte real y parte imaginaria. En este ejemplo número 2 veremos las operaciones aritméticas que podemos desarrollar con los números complejos, que serían suma, resta, multiplicación de números complejos. Tenemos 4 incisos A, B, C y D, donde se indican dichas operaciones. Solución. De acuerdo con la definición, se suman las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Veamos el primer ejemplo, que es 3 más 5i más 4 menos 2i, donde 3 y 4 pueden sumarse, que las indicamos aquí en paréntesis. 5i y menos 2i pueden también sumarse como 5 menos 2. Factorizamos la i. Y de esa manera nos queda 3 más 4, 7 unidades y 5 menos 2, 3i. En el inciso B tenemos 3 más 5i menos 4 menos 2i, lo cual nos indica una resta. Nuevamente partes reales, partes imaginarias. Entonces 3 y 4 lo podemos agrupar. Noten ahora que 4 es afectado por el signo de resta, por lo tanto nos queda 3 menos 4. Y en el caso de la parte imaginaria tendríamos 5i y menos 2i. Factorizamos la i, únicamente expresamos 5 menos 2. Note que hay un menos del número 2 y un menos, que es el caso de la resta. Menos por menos nos da más. Entonces la operación final es 3 menos 4, que es menos 1. 5 más 2, 7i. En el inciso C tenemos la siguiente expresión, que es 3 más 5i por 4 menos 2i. Entonces estas dos expresiones las juntamos. Ahora solo que es una multiplicación. Entonces 3 con 4 es una multiplicación. Y luego tendré 5 por menos 2, que tendríamos como expresión. Luego tendríamos 3 nuevamente con menos 2, ¿sí? En el caso del término i. Y finalmente tengo 5 por 4, es decir, 5i por 4. Aquí lo tenemos, entonces tenemos el término de i. Y ahora sí, podemos reducir 3 por 4, 12. Y menos por menos da más, 5 por 2, 10. 12 y 10 nos dan 22 unidades. Mientras que en el caso de 3 por menos 2 nos da menos 6 y 5 por 4, 20. Menos 6 más 20 nos dan 14i, que es la parte imaginaria. Y a la potencia 23 la podemos calcular como i a la potencia 22 más 1. Noten que hemos reducido.
y a su vez i cuadrada a la potencia 11 la podemos expresar también de esa manera por la ley de las potencias, por i obviamente, y de esa manera i cuadrada es por definición menos 1 a la potencia 11 sigue siendo menos 1 por ser una potencia impar, y por i pues nos quedaría menos i, quedando así resuelto la operación potencia en números complejos. Tenemos ahora la división de números complejos. Para simplificar el cociente a más bi entre c más di, se multiplica el numerador, fíjense bien, y el denominador por el complejo conjugado del denominador. Entonces tomamos ahora al denominador que es c más di, le aplicamos su conjugado que en este caso es c menos di, y bueno, la expresión a multiplicar entonces es justamente esta, la cual podemos reducir a esta otra expresión. Veamos un ejemplo donde podemos dividir números complejos. Entonces expresamos la siguiente forma, inciso A, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué o cuál es la forma en que podemos reducirlo. El inciso A sería entonces la parte del denominador es 1 menos 2i. Si le aplicamos el conjugado, entonces nos indica 1 menos 2i se vuelve positivo, como 1 más 2. La barrita que tenemos aquí es una barrita donde indicamos que le vamos a calcular el conjugado. Una vez que hacemos eso, entonces tomamos toda la expresión 3 más 5i entre 1 menos 2i por 1 más 2i entre 1 más 2i. Multiplicamos de forma lineal, numerador, numerador, denominador, denominador, y entonces reducimos el denominador a 5 unidades. Noten que por definición es 1 al cuadrado, ¿sí? Más 2 al cuadrado, ¿sí? Donde finalmente 2 más 2 es 4, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto son 5 unidades, que es justamente lo que tenemos en el denominador. Por otro lado, 3 más 5i por 1 más 2i, podemos multiplicarlo como sigue. 3 por 1 son 3 unidades, escribimos 3. 3 por 2 nos daría más 6i, y luego el siguiente término sería 5i por 1, que nos daría más 5i. ¿Sí? Y finalmente tendríamos 5i por 2i que nos daría más 10i cuadrado. Obviamente 10i al cuadrado. ¿Ok? De ahí podemos reducir. Entonces nos va a quedar la expresión 10i al cuadrado es menos 1 y en este caso más 3 unidades nos va a dar menos 7 unidades, mientras que 6i y 5i nos darán 11i unidades. Esto es la expresión final, que es menos 7 quintos más 11 quintos de i, donde la parte real es menos 7 quintos y la parte imaginaria es menos 11 quintos. El siguiente ejemplo, que es 7 más 3i entre 4i, se puede expresar su conjugado 4i como menos 4i. De aquí entonces podemos calcular la expresión 7 más 3i entre 4i por menos 4i entre menos 4i. De aquí podemos multiplicar de manera lineal, numerador, numerador, denominador, denominador. En el caso de la parte del denominador únicamente es 4 y menos 4, es decir, tomamos un solo factor que sería 4 al cuadrado, que sería 16, ¿sí? Y en el caso del numerador sería 7 por 4 menos 28i, que es el término que tenemos aquí. Y en su caso 3i por menos 4i, pues nos quedaría 3 por 4, 12 por el menos negativo, pero i se eleva al cuadrado. Noten que es i por i cuadrado, entonces nos da menos 1 y por lo tanto finalmente nos da las 12 unidades. La referencia siguiente es donde hemos tomado los ejemplos y la que puede consultarse para mayor información en la parte de los números complejos. Gracias.